Vamos a ir al Señor en oración. Padre, ahora te pido que por medio de tu palabra nos hables. Que tomes mis labios y mi voz y los uses, Señor, para comunicar tu verdad y para tocar los corazones. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros vivimos en un mundo que cada vez más es mecánico y es impersonal. A veces uno está tratando con una máquina y ni siquiera se da cuenta. Si llamas al número de ayuda de alguna compañía, es muy probable que tu primer contacto sea con un robot que te contesta la llamada y te dice con quién te puedo conectar o qué información te puedo dar. Si empiezas a chatear con la línea de ayuda, es muy probable también que sea un chatbot el que te esté contestando. Y cada vez más nos volvemos más alejados de las personas. Puedes ir a la tienda y hacer tus compras y jamás hablar con nadie si usas la cajera automática para registrar tus compras. Ahora incluso Amazon tiene algunas tiendas donde ni siquiera tienes que hacer eso, sino automáticamente se registran tus compras y se cobra tu cuenta con Amazon cuando sales. No tienes que hablar ni con una máquina ahora para hacer tus compras. Pero lo que me llama la atención de Jesús es que Él jamás trató a las personas de una manera mecánica o impersonal. Jesús no dijo a los que buscaban sanidad: a ver, pónganse en fila, el primero sas, ya vete, segundo, ya, y así. No los trató de ese modo. A cada persona que se encontraba con Jesús, el Señor le daba una atención personal, de acuerdo a su necesidad, a su personalidad, a su situación particular. Y así también Jesús nos trata a nosotros. En medio de un mundo mecánico e impersonal, tenemos un Salvador personal que nos conoce personalmente y nos trata de acuerdo a nuestra personalidad. Y vamos a ver eso en la historia de hoy. Se encuentra en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Y dice así la palabra de Dios. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La semana pasada vimos el encuentro que tuvo Jesús con la mujer sirofenicia. Ahora, después de dejar la región donde vivía ella, en el área de Tiro, Jesús primeramente se fue hacia el norte, a la ciudad de Sidón, y luego regresó hacia Galilea, pero no entró a Galilea, dibujando un semicírculo. Si trazáramos su ruta en el mapa, es casi la ruta más indirecta que podría haber tomado.
el Señor Jesús. Uno podría mirar eso y decir, bueno, ¿qué estaba Jesús haciendo? ¿Estaba simplemente vagando sin rumbo a ver a dónde llego de un pueblo a otro? Más bien, yo creo que Jesús, muy a propósito, tomó esa ruta para evitar la región de Galilea, donde lo querían hacer rey a la fuerza. Y entonces él primero va a Sidón, donde es tan desconocido como lo era el Tiro, y luego va a Decápolis, que también es una región mayormente gentil, y evita esa zona donde toda la gente lo quiere hacer rey. Lo que vemos es que los movimientos de Jesús que parecen no tener sentido, en realidad están perfectamente bien planeados. Y si tú y yo caminamos con Jesús, también vamos a caminar con propósito y no vamos a andar a la deriva. Y la gente puede decir, ay, pero yo no entiendo hacia dónde va tu vida. Pero Dios sí sabe. Dios sí entiende. Y Dios sí tiene tu propósito. Ahora, cuando Jesús llegó a su destino, algunas personas le trajeron a Jesús un sordo tartamudo. Se usa una palabra muy particular en esta historia, que indicaba que no era totalmente mudo, sino que al no poder oír, no sabía hablar bien, pero producía algunos sonidos. Entonces era tartamudo, era totalmente mudo. Y le piden a Jesús que lo toque para sanar. Ahora, nosotros ni siquiera sabemos los nombres de las personas que le llevaron este sordo tartamudo a Jesús. Pero lo que ellos hicieron fue muy importante. Porque ¿de qué otro modo iba a saber este hombre acerca de Jesús? Era sordo. ¿Quién se lo iba a contar? Le podían hablar y contar todo acerca de Jesús y él no tenía manera de saberlo. Y entonces estas personas, movidas por compasión, llevan al hombre a Jesús y luego dejan que Jesús haga con él lo que tiene que hacer. Tú y yo tenemos que ser como esa gente, porque estamos rodeados de personas sordas. No me refiero a la sordera física, sino a la sordera espiritual. Y es muy fácil decir, bueno, ellos saben dónde está la iglesia. Si quieren venir, pueden venir. Pero no les van a hacer. Nosotros los tenemos que traer. Y cuando los traigamos, simplemente los presentamos con Jesús. No es nuestro trabajo obligarlos a creer. No es nuestro trabajo obligarlos a aceptar, sino simplemente llevarlos a Jesús para que lo conozcan. ¿Quiénes hay a tu alrededor que necesitan que los lleves a Jesús? No pienses que solo van a llegar. Ellos necesitan que tú los lleves. Ahora, cuando llevaron a este sordo tartamudo a Jesús, él hizo algo un poco extraño. Y es que lo llevó aparte. Ahí estaban sus discípulos, estaba la gente que lo había llevado, y Jesús se aleja con ese sordo tartamudo. ¿Por qué? ¿Será que iba a usar alguna técnica secreta que nadie podía saber? Bueno, si así fue, entonces cometió un gran error al contarnos lo que hizo en su palabra, porque ya no es ningún secreto. Todo el mundo lo puede saber. Más bien, es muy interesante observar a quienes solía Jesús llevar aparte. Casi siempre en los evangelios, cuando leemos que Jesús llevó a alguien o a un grupo de personas aparte, eran sus discípulos. La acción de Jesús en llevar a alguien aparte era para enseñarle.
para explicarle, para ayudarle a entender cosas que no había entendido antes. Lo que eso nos indica es que Jesús está convirtiendo esta acción de sanidad en una parábola actual o en un ejemplo vivido. La sanidad de este hombre es la audición restaurada que Jesús le da, llega a representar la audición espiritual. Cuando Jesús le restaura la capacidad de oír, Jesús también nos está enseñando algo acerca de la restauración de nuestra audición espiritual. Cuando Jesús le restaura el habla, también nos está enseñando algo acerca de la restauración de nuestra habla espiritual. En otras palabras, así como Jesús abrió los oídos de este hombre y le restauró el habla, Jesús también te puede restaurar a ti la audición espiritual y devolverte el habla espiritual. Ahora, observa cómo Jesús lo hace. Al que no puede oír, Jesús le pone los dedos en los oídos. Al que no puede hablar, Jesús le toca la lengua con saliva. Y eso no era el trato normal de Jesús cuando hacía un milagro. Normalmente Jesús simplemente decía la palabra y la persona quedaba sana. Si nos acordamos del milagro que vimos la semana pasada, cuando Jesús dijo a la mujer, puedes irte en paz, tu hija ha quedado libre, pues instantáneamente la muchacha fue liberada. Jesús ni siquiera tuvo que estar presente. Entonces no era que Jesús tenía que hacer algunas acciones mágicas para poder sanar, para poder hacer que este hombre oyera, sino que Él hizo estas cosas para mostrar su misericordia al hombre y ayudarle a él a creer. Si Jesús le decía al hombre, queda sano, el hombre no lo iba a escuchar. Entonces Jesús lo tocó, le puso los dedos en los oídos, para que el hombre lo sintiera y entendiera lo que estaba sucediendo. ¿Te das cuenta cómo Jesús adaptó su manera de tratar a la persona de acuerdo a su necesidad particular? Jesús no tenía un estilo único para todos, o sea, no trataba a cada persona de la misma manera. Trataba a cada persona de una manera distinta, de acuerdo a su situación, su personalidad y su necesidad. Y para despertar su fe, le tocó los oídos, le tocó la mente. Y Dios nos trata a nosotros de maneras muy diferentes también. Para despertar nuestra fe, Dios toca nuestras vidas de maneras diferentes. Algunas personas Dios los toca por medio de una gran crisis, un accidente, una enfermedad. Y ese es el toque de Dios para despertar la fe en la persona. Para otras personas el toque de Dios llega a través de algún conocido o algún amigo que es creyente, y el testimonio de esa persona y lo que vemos en la vida de esa persona toca nuestra vida y decimos, yo quiero saber más, yo quiero conocer a este Dios. A veces Dios nos toca por medio de eventos que nos suceden en la vida, que son cosas buenas y no cosas malas, ¿no? A veces cuando nace un bebé, los padres ven ese milagro de la vida y dicen, nosotros tenemos que buscar a Dios, porque Él nos ha dado este milagro. Dios tiene muchísimas maneras de tocar nuestras vidas, son tan variadas como lo es la humanidad. Y Dios adapta su estrategia a la situación y la personalidad de cada uno de nosotros. Piensa en cómo Dios te ha tocado últimamente. Piensa en lo que Él ha hecho en tu vida para llamarte la atención. Dios hace tantas cosas. La única pregunta para nosotros es si estamos prestando atención. ¿No? Si ese hombre hubiera dicho, no, ¿por qué me estás tocando los oídos? En lugar de darse cuenta de lo que Jesús estaba haciendo en su vida. ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios nos toca?
Ahora, antes de sanar a este hombre, Jesús hizo una cosa más. Es algo que en realidad podría parecer fuera de lugar. Nos dice el texto que mirando al cielo, Jesús suspiró profundamente. Ahora, ¿por qué suspiró Jesús? ¿Será que estaba tan enfadado de sanar a la gente que dijo, ay, otra persona que tengo que sanar? ¿O será simplemente por cansancio que suspiró? Yo creo que Jesús suspiró porque estaba emocionalmente envuelto en la situación de ese hombre. Así como después, más adelante en su ministerio, Jesús lloraría frente a la tumba de Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. Pero en ese momento se identificó con el dolor, la pérdida de sus hermanas, de toda la gente que estaba ahí llorando ante la muerte de su hermano, y Jesús también lloró. Ahora en ese momento Jesús, pienso yo, sintió en su propio espíritu la tristeza de ese hombre que jamás había podido escuchar música, que nunca había podido oír cuando se leía la palabra de Dios en la sinagoga. Cuando sus seres queridos le decían, te queremos, él no sabía lo que pensaba. Y Jesús se une en ese momento al sufrimiento de ese hombre y suspira. Así como Él se une con nosotros en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. No solamente para decir, sí, lo siento mucho, pero con toda sinceridad, para decir, yo estoy aquí, en esto, contigo. Pero tampoco lo hace para dejarnos así como estábamos. Entonces, la siguiente cosa que sucede después de que Jesús se identifica con este Señor, con este hombre, es que lo sana. Y aunque Jesús había hecho estos movimientos para despertar su fe, es con la palabra de Jesús que el hombre realmente queda sano. Cuando Jesús dice en arameo, Efata, que Marcos nos traduce, abre, es en ese momento, es con la palabra de Jesús que queda sano. Y cuando Dios nos abre los oídos, es para que nosotros también oigamos su palabra. Porque es la palabra de Dios la que nos transforma. Es la palabra de Dios la que nos revive. Es la palabra de Dios la que nos recrea y nos reanima, así como fue la palabra de Dios la que transformó a ese hombre. En el principio, cuando Dios creó el mundo, ¿qué usó? Usó su palabra. Dios dijo, sea luz, y la luz fue. Dijo que se separe las aguas de arriba y las aguas de abajo, y se separaron. Fue la poderosa palabra de Dios la que creó y trajo orden del caos. Pero entonces, ¿qué sucede después? Entra el pecado y empieza a deshacer lo que Dios había hecho. Y entonces ahora viene Dios nuevamente en la persona de Jesús y con su palabra restaura lo que el pecado había deshecho. Dios, que había creado los oídos de ese hombre para que funcionaran, pero debido al caos que el pecado ha creado no funcionaban. Ahora la misma palabra de Dios restaura. Y Dios nos restaura a nosotros cuando oímos y recibimos su palabra. De hecho, Pablo dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una de las cosas mejores que puedes hacer para alimentar y fortalecer tu fe es nutrirte de la palabra de Dios.
Y cuando nosotros dejamos de leer, de memorizar, de meditar sobre la palabra y nos empezamos a alimentar solamente de otras cosas, es cuando nuestra fe muchas veces flaquea. Yo no te estoy diciendo que no leas otros libros o que no veas otras cosas o que no escuches otra música, pero lo que sí te estoy diciendo es que cuando dejas de alimentarte constantemente de la palabra de Dios es cuando tu fe empieza a flaquear. Mientras que cuando tú te alimentas y tomas la palabra de Dios y meditas y escuchas y oyes y prestas atención, entonces eso te levanta, te reanima. Conforme más lo escuchas, más entiendes, más te abre el entendimiento, así como con ese hombre. Fue la palabra la que abrió su entendimiento. Y con un detalle, Marcos nos lleva de regreso a la creación, porque si se acuerdan, en el relato de Génesis, cada vez que Dios terminó de crear algo, lo vio y dijo que era bueno. Y ahora en esta historia la gente que ve lo que Jesús ha hecho, que dice, todo lo hace bien. Así como Dios lo hizo bien cuando creó, Jesús lo hizo bien cuando restauró. Y Jesús lo hace bien cuando nos restaura y nos recrea a nosotros. De hecho, para eso Jesús vino a la tierra. El profeta Isaías anunció la venida del Mesías con estas palabras: su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Cuando ese hombre sordo oyó, entonces se demostró que Dios había venido para salvar a su pueblo. Cuando él pudo hablar sin trabas, anunció que había llegado el Mesías esperado. Con la venida de Jesús al mundo, el Dios que lo creó había venido para rescatar y para restaurar. Ese mismo Dios que nos dio vida, también nos redimió. Y aunque la vida es un gran regalo de Dios, no es el mejor regalo. Su mejor regalo es la salvación. Porque nosotros echamos a perder la vida que Dios nos dio con nuestro pecado. Y aún así, Él vino para restaurarnos. Y cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, eso que nos separaba de Dios, esa culpa que cargábamos, esa vergüenza que siempre teníamos presente, todo eso se quitó para que nosotros pudiéramos realmente vivir la vida que Dios nos dio para Él, para siempre, con Él, en lugar de Así que lo que escuchó este hombre es lo que necesitamos escuchar. La voz de Jesús, abriendo nuestro oído, nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender lo que Él ha hecho y para caminar en esa verdad con Él. Al centro de la historia se encuentra el suspiro de Jesús. Cuando Él se unió a este hombre en su dolor, pero no para dejarlo ahí, sino para sacarlo. Y cuando Él suspira con nosotros en nuestro dolor, pero no para dejarnos ahí, sino para rescatarnos. Cuando lo escuchamos y confiamos en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que tú nos des entendimiento y que nos abras los oídos, porque somos sordos hasta que tú nos haces escuchar. Yo te pido, Padre, que hagas una obra maravillosa en nosotros y que podamos entender lo que tú nos enseñas. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús.